Voy a hablar con una de las personas que realmente puede hablar de territorio, de pobreza, de trabajo, a conciencia, y es el legado que dejó el viejo Rosso, como le decía yo cada vez que iba a tomar un café al Castelar. El querido cura Rosso que dejó su legado, y una de las personas que está trabajando mucho en el movimiento de los sin techos es el Colo Salazar, digamos. Yo lo conozco como el Colo Salazar porque conozco mucho su trabajo, realmente por ahí silencioso, pero realmente cuando tiene que decir no tiene pelos en la lengua. Está José Luis Salazar con nosotros de los sin techos. José, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Bueno, impactante, digamos, cada vez que se conocen estos datos, realmente, más allá de que vos lo conoces muy bien, lo ves, lo evidenciás, pero cuando toma esta notoriedad, se reflejan en medios de comunicación, quizás la sociedad civil le falta un poco de empatía sobre esto, ¿no? Sí, nosotros vemos, obviamente, con preocupación estos datos que ya lo veníamos viendo hace unos años, 2, 3 años, veníamos viendo cómo se iba ampliando la brecha entre los pobres y los marginados, ¿no? Los excluidos, porque hay que diferenciar bien el sector de la pobreza de Santa Fe y el sector de la marginalidad de Santa Fe, que son dos cosas bien marcadas, distintas. Uh-huh. Yo siempre digo que la pobreza, hasta la pobreza digna, en la sociedad y la democracia que tanto nos costó recuperar, le dio elementos y le dio algunas herramientas para poder defenderse. En cambio, el sector más duro, que es la marginalidad, el sector histórico, hubo una brecha que se amplió y se consolidó un poco más la indigencia, que es lo que más subió, hasta el 10%. La indigencia son aquellas personas que no le alcanzan para comer, Uh-huh. que no le alcanza para que las 1.880 calorías le lleguen a los chicos y las 2.770 calorías le lleguen a los adultos. Uh-huh. Usted fíjese que el INDEC pone como familia tipo 2 adultos y 2 chicos. Uh-huh. Entonces, esos 2 chicos que reciben la asignación universal por hijo, más la tarjeta alimentaria, más el IFE, hace unos meses llegaban al pico, el techo de tocar la indigencia, que era 18.900 pesos, más o menos. ¿Qué pasó? Que la inflación de los alimentos superó la tarjeta alimentaria. La tarjeta alimentaria fueron en enero 4.000 y hoy son 4.000. Y lo mismo que el IFE. Entonces le ganó la inflación a los alimentos. Por eso que la indigencia subió del 7,9 al 10. Uh-huh. La pobreza llegó al 40%, porque nosotros vemos que la zona pobre fue cayendo a la zona histórica de la marginalidad. Obviamente que la pandemia tuvo mucho que ver en esto. ¿Cuánto para vos? Asimismo, ¿Cuánto tuvo que ver la pandemia? Si tenés mucho que ver. Mire, sí. En porcentaje yo lo que puedo decir es que la ayuda social que hubo en alimentos, nosotros fuimos responsables con este gobierno, por ejemplo, en repartir alimentos de primera calidad, de primera necesidad, 12 productos cada 15 días, uh-huh, cada 20 días, para llegar a todas las personas marginadas, indigentes, que son muchas. Imagínese usted, con los planes, con el IFE, con lo que acabo de enumerar, han llegado. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó para nosotros? Que los que están afuera de la cancha, los que no ven el partido que vemos todos, que es el sector marginado, no entran al estadio. Los pobres pueden estar en la popular y ver un poquito el partido que vemos todos, pero fueron decayendo porque la changa se terminó. ¿Cuál fue la changa? Mire, la changa de oficial, de peón, cortapasto, la changa de pintor, empleada doméstica, que eran trabajo exclusivamente de los más pobres, hoy lo toma la clase pobre, que la clase media se lo fue dando. La clase media alta
mucha gente de la clase media y alta que daba sus trabajos, ahora lo hizo obvio, porque no tienen para pagarlo. Entonces, al faltar la changa, ahí se consolidó mucho la indigencia. No pueden llegar a comer. Un problema muy serio. Nosotros, fíjese, en los 28 comedores que tenemos, que damos viandas, en los jardines maternales damos viandas, estamos sosteniendo un poquito la falta de comida, ¿no? Es así. Pero bueno, yo creo que hubiese sido mucho peor, esto lo digo con responsabilidad y con experiencia, hubiese sido mucho peor si no hubiese habido la asistencia del Estado en estos últimos 6 meses de pandemia, hubiese sido mucho peor. José Luis, mi compañero Héctor Galeano te quiere hacer una pregunta. Héctor. ¿Cómo andás, José Luis? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Me escuchás bien? Héctor, gusto escucharte, Héctor. Muy bien, gracias. Igualmente, Cole, igualmente. Dos cosas que te quería señalar. La primera, ¿cómo viste y observaste la resolución por la toma de terrenos en el norte de la ciudad que se resolvió la semana pasada? Y en segundo lugar, ¿cómo ves este anuncio de urbanizar Playa Norte y Bajo Judiciales, históricamente relegados por las distintas gestiones y que tiene alta concentración de gente que ni siquiera está a 10 cuadras de la cancha que vos mencionaste recién, Colo? ¿Cómo viste estas dos situaciones? Por un lado, lo de Bajo Judiciales y Playa Norte, y la resolución de la semana pasada respecto a la ocupación en el norte. Nosotros, con respecto a las tomas de tierra que se hacen, este sistema capitalista que nos está dominando, por un lado podemos decir en discusión que es un delito que está dentro de la justicia y la justicia lo tiene que resolver. Por otro lado vemos la necesidad de la gente de vivir. Vos fijate de tener un lugar para vivir. Vos fijate que el crecimiento poblacional en Santa Fe nacen casi 2.800 chicos en la marginalidad. Eso ocasiona que se instale un rancho por día, 30 ranchos mensuales, 350 ranchos anuales. Ese boquete lo vemos a diario. Son ranchos virtuales, que son los que el papá le da un terrenito atrás de la casa para que ponga 4 chapas de cartón. Y después los ranchos miserables que vemos nosotros desde la autopista. Entonces, busca lugares que están vacíos. Terrenos municipales, terrenos provinciales, terrenos nacionales, terrenos privados. Bueno, yo creo que hay una justicia que tiene que resolver eso desde todo punto de vista. Por un lado, yo digo que la Argentina, en su historia ha firmado tratados internacionales con respecto al hábitat. Si empezamos a hablar de los derechos humanos del 48, el Tratado Internacional, en el artículo 25, dice claramente que cada familia tiene derecho a una vivienda digna. El 14 bis de la Constitución. Hay un tratado muy importante que fue en el 66, el derechos civiles, culturales y políticos. Artículo 11 también dice que cada familia tiene derecho a una vivienda digna. Es un derecho. Entonces, por un lado, firmamos todos los tratados internacionales. Por otro lado, en Santa Fe me dejás 2.000 familias viviendo en rancho, casi. Entonces, es una contradicción de la República. Por un lado, tienen razón, es una violación, es un delito tomar un... A ver, retomamos la comunicación, esta vez telefónica, con el Colo Salazar. Colo, Sí. Estos números son realmente alarmantes. Claro, si estamos hablando del tema de la tierra, la política de tierra, Sí. Acabamos de firmar un convenio con el gobierno de la provincia para erradicar totalmente los ranchos de Santa Fe, para no más ranchos de Santa Fe. Hoy comenzamos en Las Lomas a erradicar 115 ranchitos y en plena pandemia pudimos construir 80 casas en barrios jesuitas. 80 casas, 80 familias que vivían en el rancho. Lo que yo digo es que para una política de tierra como se debe hacer, todavía en Santa Fe hay 12 barrios
que está dentro de una ley de expropiación que todavía no se ha cumplido desde el año 85, que era el viejo Plan Lote. Entonces, claro, la gente cuando necesita un lugar para vivir, busca un lugar vacío, sea fiscal, sea provincial, nacional, municipal, y se instala. Lo que nosotros insistimos es que lo que estamos haciendo, la escala de construir 400 casas por año, se puede erradicar y podemos ir adelante del problema antes de que se comience. Ujú. Porque a nadie le gusta ir a vivir en un rancho, en un terreno que toma. Queda claro. A nadie le gusta. Puede haber negocios como puede haber en todos lados, puede haber, pero a nadie le gusta ir a vivir con su chico en un rancho. Yo eso lo defiendo porque conocemos bien la realidad. A nadie sueña con ir a vivir una noche como la de anoche en 4 chapas de cartón en un terreno que tomó hace 2 días. Por eso son cosas que hay que resolverlas. Tenemos que ir adelante del problema. Hay tierra en la zona norte de Santa Fe, se puede comprar, se pueden hacer programas. Bueno, hay que tomar decisiones políticas para que lo podamos hacer, porque ¿quién gana cuando sacas una familia que está en un rancho? ¿Quién gana ahí? No gana nadie, gana. Pierde el pobre porque se va con la mamá, con el papá, a vivir hacinado nuevamente. Entonces tenemos que pensar la política antes de que comience el problema y ir resolviéndola, como decía Atilio, ¿no? ¿Se acuerda usted de Atilio Rosso? Sí, sí. Ir adelante de los problemas para que no tengamos los que tenemos ahora, ¿no? Sí. José Luis, gracias. Te mandamos un abrazo. Bueno, gracias a ustedes. Fuerte abrazo.